Buenos días, buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a esta sesión donde vamos a discutir temas muy importantes y de actualidad, donde tenemos el tema de la reinfección, el tema de las vacunas, el tema de las pruebas serológicas y finalizaremos con un tema en pediatría sobre el síndrome de respuesta multisistémica. Damos la bienvenida a nuestros conferencistas, todos excelentes profesionales y líderes en el tema de la infección por SARS-CoV-2. Bienvenidos y estaremos atentos a sus preguntas por el chat para poder dar respuesta a las mismas. Muy buenas tardes. Es un placer presidir con la doctora Patricia este simposio, especialmente inmunidad y COVID, especialmente nuevamente tener el agrado de presentar a Carlos Humberto Saavedra. Carlos Humberto Saavedra es médico especialista en medicina interna e infectología, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente infectólogo en el Hospital Universitario Nacional y la Clínica Universitaria Sanitas en Bogotá, pero además tiene un magíster en epidemiología clínica y líder en el programa de infectología desde hace muchos años de la Universidad Nacional y especialmente también un excelente amigo. Por lo tanto, de verdad que es un placer poder presentar al doctor Carlos Saavedra y en un tema en el cual ha venido, creo que ya lo hemos visto en este congreso, pero también a un reconocimiento especial por el liderazgo que ha tenido en el consenso de las diferentes sociedades científicas, incluyendo la ACIN y el IES, que ha permitido poder implementar el manejo de la atención de la COVID-19 en Colombia. Doctor Saavedra, el micrófono es todo suyo. Tema inmunidad en COVID y reinfección. Muchas gracias, doctor Álvarez, por esta presentación. Gracias, doctora Reyes, por su compañía y gracias a todos los que a mediodía han sacrificado su almuerzo para escucharnos hablar un poco de COVID-19, que ha sido el tema del año. En esta oportunidad, pues, me han invitado a hablar de la respuesta inmune y la reinfección, así que, sin más discusiones, pasamos a hablar de ella. Decirle en primera instancia que creo no tener conflicto de intereses en este momento, aunque no sé si me pase lo de esta vaca, pero creemos que no refiero a ninguno conocido, y les contaré de diferentes tópicos al respecto del coronavirus, empezando por un poco de coronavirus humano, hablarle algo de mutaciones y clades para poder entender posteriormente la patogénesis, la respuesta inmunológica que se desarrolla, el conocimiento que existe actualmente respecto a la inmunidad cruzada con otros coronavirus para aterrizar finalmente en 2 o 3 diapositivas que van a hablar de la reinfección. Entonces, en este viaje intenso y acelerado, he de contarles que a la fecha reconocemos la existencia de 7 coronavirus principales patógenos para el hombre. Si ustedes pueden ver en este dibujo, su origen es animal y por tanto es un virus zoonótico que se presenta principalmente en los murciélagos, en algunas ratas, y con un huésped intermediario puede llegar al hombre en diferentes escenarios, pues los coronavirus ampliamente conocidos como el SARS, el SARS-CoV, el SARS-CoV-2, el virus MERS del Medio Oriente, pero hay los coronavirus clásicos del resfriado común que pueden representar hasta el 30% de todos los casos de resfriado común, y quiero llamarles más adelante la atención sobre este virus de origen, de mediación bovina, de origen en los ratones, que pueden producir diferentes manifestaciones clínicas como las que ustedes están viendo en la diapositiva de al lado, que van desde la vía respiratoria, tracto gastrointestinal, hasta vasculitis y compromiso encefálico. Estos coronavirus tienen algún grado de relación, pero no son muy homogéneos que digamos. Tienen una estructura genómica que va en sentido positivo 5', 3'. Más del 70% de esa estructura genómica está generada en polipéptidos que podrían reconocerse como silentes, pero de silentes pueden no tener nada, que son los múltiples péptidos, y hay otros que son
los estructurales, donde están las proteínas espículas de membrana, de envoltura, que en una magnificación ustedes ven que son diferentes de acuerdo al tipo o especie que pertenezcan estos coronavirus. Dentro de los que afectan a los humanos están los alfa y los beta coronavirus. Estos son virus de animales, básicamente patos y gatos y felinos. Entonces lo más importante es en esta posición, los beta coronavirus se pueden parecer mucho, y ustedes encuentran que aunque la proteína de la espiga puede parecerse en algún sentido entre los dos coronavirus, realmente la diferencia genómica entre ellos es muy significativa. Aquí trataremos de mostrarles cómo el SARS-CoV, que es el primer gran coronavirus epidémico con alta letalidad, pues viene de una especie de coronavirus de vampiro con un huésped intermediario que fue la civeta. Pudo mejorar su capacidad de infectar al humano y se genera este gran brote hacia 2003, y miren su ubicación genómica muy distante del MERS, que es el coronavirus del Medio Oriente, también de origen en un murciélago, y afecta al ser humano. El coronavirus de la respuesta inflamatoria respiratoria severa está aparentemente relacionado de alguna forma con el coronavirus tipo 1, muy lejos del SARS-CoV, del MERS, perdón, muy lejos del MERS, pero tiene una particularidad, y aquí en asterisco queremos llamar la atención, que tiene un componente muy similar al coronavirus de vampiro, especialmente este coronavirus, este vampiro, que en la mayoría de su estructura tiene relación estrecha, muy estrecha, pero en su espícula tiene una similitud extrema con el pangolín. Y este coronavirus del pangolín parece haber generado una mutación o una variación que se mezcló con este coronavirus del vampiro para favorecer la infectividad que no tenían estos dos coronavirus. Esta infectividad, si se hubiera desarrollado en forma natural de la civeta del pangolín hacia el hombre, hubiera tardado entre 20 y 30 años. Pero el antecedente está apenas en 2017 en unas cavernas de Wuhan, que es diferente a la ciudad de Wuhan, donde se encontró esta afección en humanos. Entonces el pangolín parece haber generado algún tipo de variación con el coronavirus del vampiro y generar la asociación en el humano. Ustedes se preguntan, ¿y por qué para hablar de reinfección vamos a hablar de esta historia genética del coronavirus? Es importante, para hablar de ello, establecer que están hablando, pero por otro lado, perdónenme. Establecer que la proteína de la espiga, la espícula, es extremadamente importante en la infectividad y en la respuesta inmune a los coronavirus, y tiene tres componentes, tiene tres unidades que se han reconocido como S1, S2, y dentro de esa S2 un receptor de unión muy importante, el RBD, que es el que favorece la penetración una vez, como ayer lo veíamos ampliamente, nos explicaron, depende de una furina que rompa esta expresión y permita su llegada, pero la furina no es la única que funciona, sino también requiere la ruptura de una proteína de transmembrana que permita la expresión individual de este receptor que está aquí y que tiene relación con otros coronavirus que son animales, pero en rojo, no sé si lo alcancen a ver, se tienen los componentes de coronavirus de la proteína RBD, del receptor, que favorece que esta espícula se una muy eficientemente al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Esta espícula parece ser extremadamente estable, noten que estamos diciendo parece ser, pero los otros componentes son variables. Los otros componentes hacen que se varíen y se crean diferentes linajes. Esto que estamos mostrando aquí es la diagramación de los dos principales linajes de coronavirus en China, el linaje L y el linaje S, que a su vez dieron origen a otro tipo de linajes de coronavirus por mutaciones en sus fragmentos de restricción o fragmentos abiertos de lectura, que
empiezan a reconocer los del pangolín que hemos discutido anteriormente con muy pocas variaciones, pero también con este de los vampiros y especialmente este del rat TG13. Esta forma de distribución de los linajes permitió que fuera muy eficiente, y aquí están ustedes viendo cómo la mutación del gen de Wuhan fue distribuyéndose por el mundo, yendo a Tailandia, a Estados Unidos, a Europa, a África, generando diferentes mutaciones y diferentes linajes. Hasta este momento los linajes más conocidos eran el N y el S, pero eso no se quedó ahí. En esta gráfica vamos a ver cómo ha variado este SARS-CoV-2 desde su primer origen en diciembre de 2019 en China, en donde la progenie de los coronavirus fueron identificadas. Esto es identificado entre el 27 y el 29 de diciembre. Noten esto en rosado. Y dentro de sí mismo, el coronavirus ya empezó a generar mutaciones en proteínas no estructurales y proteínas estructurales parcialmente, generando una segunda clona de alfa a beta. Y después de ese cambio, en esta aparición hacia febrero, empiezan a notar ustedes que se distribuyó hacia Europa con mutaciones adicionales gamma y épsilon. Y por aquí una variante americana que fue descubierta posteriormente en marzo, para generar una gran diseminación global que llevan más de 3.600 diferentes clonas, llevan grandes porque existen miles de millones de variantes clonales, pero se puede ver aquí cómo la distribución en el mundo mantiene el coronavirus asiático muy restringido, el coronavirus europeo, una variante para Norteamérica, una variante para Sudamérica y una variante para Australia. Y tienen relaciones muy diferenciales. Ustedes ven aquí la relación con el coronavirus del murciélago, y aquí las otras que pueden ser con variaciones muy grandes, superiores al 5%, o muy pequeñas, de hasta el 0,1%, generando grandes distribuciones poblacionales. Este es una distribución en letras griegas que no parece haber sido tomada muy en cuenta por la Organización Mundial de la Salud, que decidió hacer una secuenciación, y estos son miles de millones de secuencias existentes en el mundo. Aquí empieza la variación asiática, la de Wuhan, distribuyéndose posteriormente a cambios, a mutaciones europeas, y ellos decidieron llamarlos según el grupo del seguimiento del virus de la influenza, que es este grupo colaborativo internacional. Empezó a evaluar la genómica del coronavirus, y entonces del asiático empezamos a ver el europeo, el americano, el suramericano, y ustedes en cada puntico es una clona diferente, y pertenecen a estos 7 grandes grupos que demuestran el S, el L como los más representativos de este grupo, pero hay otros que, como este americano, han tomado mucho valor, que es la mutación GR, que es significativa, y esta en verde, que es la G, que para algunos empiezan a decir, ya han escuchado ustedes, ay, que ahora es más fácil, lo hace más contagioso, pero no necesariamente más virulento. Y la distribución internacional, los viajes, la apertura, el comercio, la llegada a diferentes zonas ha mostrado esto. Esto es lo que se orinó en China con su origen naranjado, y posteriormente en distribución hacia Australia. Es llamativo que desde Australia nos llegó algún genoma aquí a Colombia, lo presentó, y nosotros posteriormente estamos teniendo una variación más parecida a la americana, una combinación entre la americana y la suramericana muy similar a lo de la influenza. Y entonces aquí ustedes ven los fragmentos que son cambiados. Estos son los que, entre comillas, son silentes o no estructurales, deberíamos llamarlos mejor, y aquí están los estructurales con cambios significativos. Y cuando yo le pregunté hace poco al doctor Castellanos, preparando esta charla, si nosotros habíamos enviado, teníamos secuenciación de nuestros virus, me llamó la atención reconocer que ya tenemos 177. Este logo es porque yo pertenezco a la Universidad Nacional, pero esto es enviado a la Universidad Libanesa, que tiene unión con esta organización internacional, para evaluar los genomas virales. Entonces empezamos a encontrar cómo hay porcentajes de mutación en diferentes proteínas de la nucleocápside, de la envoltura no se ha encontrado una, pero las silentes son las más importantes, y generan una variación en porcentaje muy significativo, que puede ser tan grande como el 51% de la tipificación. Y estas son las 177 secuencias genómicas diferentes que existen en Colombia en este momento.
Esto es solo para Colombia y existen 177 secuencias evaluadas. Entendiendo que este virus muta, cambia, debemos reconocer que es estable en su fisiopatología aparentemente, y este modelo es el modelo de entrada del virus a la célula, en donde el receptor de la enzima convertidora de angiotensina es muy importante con la fracción RBD de la proteína de la espiga, pero es ser clivada y rota, y esto lo hace la proteína transmembrana dependiente de serina. Al entrar, se genera la liberación del genoma viral, que es leído en forma positiva, y al ser leído en forma positiva, se genera una transcripción inversa de esta RNA viral, y esta transcripción reversa es la base para que se genere en la célula la síntesis de las diferentes proteínas, como los fragmentos abiertos de restricción, la proteína de la espícula y otras proteínas estructurales muy importantes, y esta envoltura que tiene implicaciones en el diagnóstico. Más adelante va a hablar el doctor Castellanos de ello, yo lo voy a dejar quieta. Aquí viene después el ensamblaje a nivel de retículo endoplásmico rugoso, y este ensamblaje lleva a la liberación del virus. Y eso tiene importancia porque durante toda esta acción, entonces va a haber una interacción entre la replicación viral y el sistema inmune. Y aquí empezamos a reconocer el funcionamiento del sistema inmune. El virus es recibido por su primer receptor de reconocedor de patógenos, o primer receptor de reconocimiento, que es la enzima convertidora de angiotensina, con la furasa y la proteína transmembrana dependiente de serina, permiten la penetración de la célula, entra al endosoma, es liberada la partícula viral. Este endosoma es para el SARS-CoV-1, no para el SARS-CoV-2, ayer lo veíamos, que puede entrar directamente, y al entrar directamente el genoma viral es reconocido por los receptores de patógenos intracelulares, como este dependiente de ácido retinoico o este de diferenciación del melanoma, que descarga una actividad inflamatoria. Esto es lo positivo, lo que hace la célula para defenderse. Genera una cascada de citoquinas con activación del factor dependiente de mitocondrias, antiviral dependiente de la mitocondria. Esto genera la liberación de citoquinas a partir de una cascada de ubiquinas dependientes de quinasas y ligasas. Estas ubiquinas generan una activación, por un lado, del factor nuclear kappa beta, y esta activación del factor nuclear kappa beta genera la activación de la síntesis de citoquinas proinflamatorias, que van a tratar de contener la activación viral a través de mecanismos dependientes de interferón que destruyan las células infectadas. Por otra parte, estas ubiquitinas dependientes de receptores de ligasas pueden activar de manera independiente los promotores dependientes de interferón, que adicional a generar liberación de interferón, generan la activación de las proteínas de STAT1 y 2, que van a generar el sistema de JAK quinasas y de tirosin quinasas, que van a generar destrucción celular. Todo esto es la respuesta positiva que debería hacer la célula, pero el virus en su interior, con sus proteínas regulatorias no estructurales, frena la activación del sistema de quinasas internas y ligasas, generando un bloqueo de la activación, bloqueo de la liberación de interferón, y entonces aumenta la replicación viral. Eso, a nivel intracelular, hace que el virus se replique más fácilmente. Pero el virus también es reconocido por las células dendríticas subepidérmicas mediante el complejo mayor de histocompatibilidad, que activa la respuesta inmune. Y esta respuesta inmune puede ser dependiente de las células asesinas naturales a través del sistema de granenzimas y perforinas induciendo apoptosis, o a través de la activación de linfocitos CD8 que inducen apoptosis y destrucción celular para contener la infección viral. Como el virus ha frenado el sistema de interferones, entonces lo que va a generarse es una activación del sistema interleuquínico. En condiciones normales o en condiciones de reconocimiento, los linfocitos TCD4 pueden activar el reconocimiento del TH1 a través del complejo mayor de histocompatibilidad, activar los linfocitos C y generar los linfocitos B, y generar la transformación a células plasmáticas que produzcan anticuerpos que permitan bloquear el virus. También se genera la activación dependiente de linfocitos TCD4 de macrófagos en un sistema inmune adecuado.
El virus también puede afectar el linfocito T directamente y activar la producción de anticuerpos. Entonces, estas son las condiciones normales de reconocimiento donde el control celular de una poliproteína conocida previamente hace que el virus solo destruya las células. Pero si no se tiene ese reconocimiento, entonces lo que va a hacer es generarse una alta replicación viral, que era lo que habíamos hablado. Esta alta replicación viral genera una alta producción de citoquinas proinflamatorias dependientes de interferón gamma, interleuquina 1, seguido por interleuquina 6 y todos estos elementos de necrosis celular, llevando a la respuesta inflamatoria sistémica, la activación de los reactantes de fase aguda y liberación de hemoglobina celular, los cambios inflamatorios, el daño endotelial, que a su vez se manifiesta con activación del sistema linfocítico y el de los eosinófilos a nivel pulmonar, un síndrome eosinofílico pulmonar que destruye y genera el SRA. Por otro lado, también la activación de todo este sistema de citoquinas genera la afección endotelial y una activación de vasculitis inflamatorias directa por el virus. En este punto es importante reconocer que el virus tiene la capacidad, al no ser reconocido, de activar el sistema de eosinófilos y una actividad inflamatoria destructiva muy importante que depende de la granulación del eosinófilo, y esto en modelos animales ha mostrado que puede ser una de las limitantes en la síntesis de las vacunas, porque al exponer a poliproteínas virales se puede generar activación eosinofílica, mientras que por el otro lado lo que se requiere sí es que haya una inmunidad protectiva dependiente de TH1 con producción de anticuerpos que permitan bloquear la proteína de la espícula, como es el deseo del desarrollo de la vacuna. Pero entonces en este momento la inflamación aguda depende de los eosinófilos. La respuesta inmune es tan diferencial y tan difícil de entender que hay diferentes espectros de ella. Básicamente, hemos de reconocer que los cambios inmunológicos en la fase grave de la enfermedad por COVID-19 está en reclutamiento de la respuesta de los linfocitos T, con caída en más del 20% en las formas graves, dependientes principalmente de linfocitos TCD8, una mala actividad de la respuesta TH1 en la enfermedad grave, y una respuesta inflamatoria dependiente de TH2 con disminución, reclutamiento y granulación de los eosinófilos, una producción de anticuerpos que no son efectivamente neutralizantes al momento, cuya duración es muy escasa, la tormenta de citoquinas que estamos discutiendo, y liberación de reactantes de fase aguda. Toda esta inflamación pues no es posible de ser contenida por anticuerpos. Estos son los anticuerpos de los principales betacoronavirus, que es el MERS, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, donde encontramos que la activación inmunológica neutralizante no es muy efectiva, que es lo que tratamos de decir. Aquí vemos los anticuerpos producidos después del día 10, que ya es lo que hemos discutido y hemos planteado en el consenso, pero su actividad neutralizante pues aún no ha sido medida de manera adecuada. Estamos midiendo estos momentos, y ahí el doctor Castellanos en su parte de diagnóstico nos va a ampliar mucho mejor esta situación. Así que en esto encontramos que hay RNA viral. Estos son las semanas después de la infección. Se producen los anticuerpos en diferentes medidas, y esta producción de anticuerpos pueden ser evaluados en forma convaleciente, pero aún no tenemos un claro reconocimiento de cuáles son los neutralizantes efectivos. Esto ya a nivel del Instituto Nacional de Salud, la doctora Marta Ospina nos contó que ya hay formas in-house para Colombia donde su sensibilidad y especificidad es mejor que las formas comerciales que tenemos disponibles en este momento. Esa dinámica de anticuerpos, ya reconociendo los neutralizantes, nos puede permitir entender que en infecciones virales lo que esperamos es que una vez se presente la infección se generen anticuerpos que sean capaces de neutralizar la enfermedad, tenga dos líneas, una pequeña de inmunopatogénesis con enfermedad severa, que si esos anticuerpos se bajan de manera significativa, podemos tener un episodio de reinfección que reactiva la protección de anticuerpos y nos puede generar una pendiente y unas curvas como las que tienen los otros coronavirus humanos.
Esto establece que en algún momento podemos tener baja prevalencia de anticuerpos en la población general, se produce la infección viral y se reactivan toda la producción de anticuerpos. Y esto parece ser lo que está sucediendo en algunos casos. Estos son los anticuerpos de los coronavirus endémicos que ya conocemos, y la infección por SARS-CoV-2 parece generar una activación de anticuerpos inmunes, una forma de cero prevalencia que hasta el momento ha sido subestimada y parece ser algo muy relevante para hacer las predicciones de infección con la que voy a terminar esta charla. Aquí lo que trato de mostrarles es que los anticuerpos pueden ser efectivos y protectores, como en estas condiciones, o pueden favorecer, y se ha encontrado que en SARS-CoV se puede generar una infección dependiente de anticuerpos de los linfos de diferentes células de la respuesta inmune, particularmente el linaje monocitario, y que puede favorecer la liberación del virus o puede bloquear y dejar la replicación en un lugar particular de la célula monocitaria. Así que los anticuerpos son muy importantes en este tipo de respuesta inmunológica como agente patógeno o como agente defensor de protección. En esta diapositiva pues podemos ver cómo tenemos dos grandes propuestas en la cual se cree que el SARS-CoV-2 a bajas concentraciones intracelulares pues no genera tanta patogenicidad y genera un clearance viral muy acelerado. A altas dosis se producen las enfermedades muy graves. Las altas dosis dependen de la producción de anticuerpos. Aquí vemos que puede ser los casos severos tan altos como el 20% o tan bajos como el 6%. Esta diapositiva se las traigo para mostrarles cómo un brote de coronavirus OC43 en un centro geriátrico de Nueva Inglaterra que afectó a más de 200 personas residentes y el staff, tuvo las mismas manifestaciones del SARS-CoV-2, pero mire que en los ancianos tuvo una mortalidad de 8,4% con los mismos síntomas que tiene el SARS-CoV-2 y que generó una reactividad cruzada en 18 de ellos con el SARS-CoV-1, creyendo que se trataba de un brote de SARS-CoV, diciéndonos que hay reactividad cruzada entre los diferentes coronavirus. Y lo más llamativo es que esto ya se demostró en personas no expuestas y se recogieron y se encontraron que 44% de las personas no expuestas al coronavirus humano mostraban reactividad cruzada con la proteína S no dependiente del receptor de transporte celular que parecía generar una inmunidad cruzada. O sea, que 44% de los donantes de Estados Unidos no infectados por COVID podían tener respuesta contra SARS-CoV-2, y esta depende de los linfocitos TCD4 de memoria, que es lo que está tratando de mostrarse aquí, cómo la respuesta inmune y la reacción cruzada depende de los linfocitos TCD4 y no de los linfocitos TCD8. Aquí lo que nos tratan de enseñar es que existen muchos epítopes correlacionados de los donantes. Y estos epítopes pueden ser, en todos estos donantes, en 102 se encontró uno, en 19 al menos 2 y en 13 más al menos 3 epítopes correlacionados, lo que le da una respuesta general global de 45% al SARS-CoV-2. O sea, los linfocitos T sometidos a infección artificial por SARS-CoV-2 pueden activarse contra este sin haber estado expuestos previamente a este virus. Y esto nos está mostrando que depende más de la proteína Spike, los anticuerpos en COVID-19, que la proteína restantes no dependientes de la espícula. Y esto es muy valioso porque los no expuestos pueden responder a los componentes variables de la proteína Spike, no al RBD, que es muy importante. Y esto resalta esta respuesta inmunológica de protección hasta en el 40% de la población. Esta respuesta cruzada tiene una gran homología entre los diferentes virus genotipos humanos, y entonces empezamos a ver cómo en diferentes poblaciones la exposición a otros coronavirus puede generar una reacción y una protección cruzada. Esta diapositiva es para mostrarles cómo esa reactividad de memoria cruzada puede generar que los individuos no desarrollen formas graves, sino que desarrollen formas leves, igual que las gripas,
que producen, gripas no, perdón, igual que los resfriados comunes del coronavirus, con reactivación protectiva y con alta replicación viral. Esto es alto riesgo de transmisión, pero también puede ser muy efectiva con CD4 y generar mayor protección, disminuyendo la carga. Perdón, esta diapositiva es lo normal. Lo que pasa en individuos no expuestos a una reacción cruzada. Esto es cuando la reacción cruzada disminuye los síntomas, pero mantiene la replicación viral. Aquí disminuye los síntomas, disminuye significativamente la replicación viral, aún a concentraciones mucho mayores, por esa sola reactivación cruzada. Y aquí hay un modelo en donde se diría uno está protegido y nunca más se va a volver a reinfectar. Lo que está mostrando en estas diapositivas es que es muy probable, o es posible, o es plausible que el SARS-CoV-2 se convierta en el quinto virus del resfriado común si todo este modelo inmunológico se lleva a cabo de manera correcta. Y esto es lo que sucede con los coronavirus estacionales, donde la tasa de reinfección puede ser tan alta como el 6.2% a los 2 o 3 meses. Entonces aquí estamos viendo la probabilidad de que se reinfecte entre 20 semanas a 80 semanas después de una exposición previa, y es común a todos los coronavirus actualmente conocidos como el resfriado común, y pueden generarse múltiples veces, 2 veces, o a veces en ningún caso, después, de acuerdo a la respuesta inmunológica. Y parece ser que la media de protección habitual es de 38 semanas de la duración de anticuerpos. Entonces, no se espera cosa diferente. Aquí este estudio de los macacos se hizo muy temprano, dentro de las primeras semanas de la exposición, y se encontró que los macacos sometidos a infección por SARS-CoV-2 no se reinfectaron, pero en un periodo muy corto, y parece que los anticuerpos protectores están muy elevados. Estos son las descripciones de las reinfecciones en el mundo. Son 6 reinfecciones que están descritas en individuos jóvenes, con un promedio de intervalo que puede ser tan bajo como 2 meses hasta 4 meses desde la primera exposición. Y lo más llamativo es que se relacionan con mutaciones de los clados significativos. Entonces parece ser que la mutación de los clados entre la primera y la segunda infección hace que se pueda tener riesgo de los episodios, y lo más llamativo es que en la mayoría de pacientes la segunda infección tuvo menos síntomas, excepto en este caso Nevada, donde los síntomas fueron mayores pero no catastróficos, y en 2 casos de reinfección, los de India, fueron en trabajadores de la salud totalmente asintomáticos. Esta es la recomendación de los CDC europeos para evaluar la reinfección. La recomendación es que se haga una evaluación, se conserve el virus en el laboratorio, y ante el segundo episodio se evalúe si existe el virus, y si existe el virus se haga una secuenciación completa del genoma viral para encontrar qué es diferente. Hay que tener los datos epidemiológicos, el tiempo de los síntomas, y la recomendación es que sea al menos más de 90 días y que tenga 2 variaciones en los péptidos de reconocimiento no estructurales, o de los cambios en los péptidos de reconocimiento. Esta es la recomendación del Instituto Nacional de Salud de Colombia, donde hay un punto que es difícil de entender, que considera la posible determinación de anticuerpos como un marcador de seroconversión si antes eran negativos y después se convierten en positivos. También recomienda la secuenciación y el tiempo de 90 días. Así que, en una forma acelerada, con última diapositiva, les quiero contar que la inmunidad cruzada parece ser importante, y ese es un modelo que he desarrollado a partir de la historia del umbral de inmunidad colectiva, donde se considera que esta se logra cuando se tiene esta fórmula desarrollada, que es 1 menos el 1 sobre la tasa de transmisión, y aquí para nosotros esperamos que sea el 0,5%. Entonces dice que en países como Estados Unidos, los casos realmente confirmados a la fecha son, casos realmente sucedidos son 47 millones, teniendo en cuenta a partir de la letalidad del 0,5%. Se calcula que de esas letalidades, de los eventos notificados, realmente se presentaron 47 millones, y para tener el 20% tendrían que tener 65 millones, o sea, falta 20 millones de infecciones, y por eso creemos que existe una curva elevada. Lo mismo sucede en España, donde para alcanzar al menos el 20% requieren 9 millones, y hasta ahora van en 7 millones hasta hace 3 días.
y por eso se tiene ese segundo pico tan elevado. En Colombia creemos que realmente casos aproximados se han presentado cerca de 6 millones, el 20% para Colombia es 9 millones, faltan 3 millones y por eso creemos que existe esta curva. Pero mire, o creo yo, esto sí es personal. Y para Bogotá, miren los casos aproximados reales de los que están reportados. Nuestro nivel del 20% se alcanza con 1,5 millones de infectados y miren la curva, cuán diferente es de la curva colombiana. Parece haberse estabilizado y parece que podríamos alcanzar una inmunidad de rebaño efectiva teniendo en cuenta todo lo anterior de infección cruzada y reactividad. Las conclusiones grandes. Este es un nuevo virus y es un producto de una adaptación no entendida. Su espectro de manifestaciones clínicas es muy alta. Parece haber una inmunidad cruzada con otros coronavirus que puede llegar a ser hasta la mitad y puede explicar este espectro clínico. Hay 7 grandes linajes o clanes o clades identificados productos de mutaciones naturales. La reinfección es extremadamente infrecuente al momento y su espectro clínico puede ser amplio. Se requiere secuenciar los virus para poder identificar los cambios en el linaje y las cargas virales, la respuesta a anticuerpos puede permitir sospechar la reinfección, pero no confirmarla. Finalmente, les agradezco mucho su atención y estoy dispuesto a enfrentar la realidad de esta presentación, así que me pongo a su entera disposición. Muchas gracias, profesor Carlos Saavedra, por esa excelente revisión de reinfección y de conceptos básicos de inmunidad, pero también haciendo una aproximación a lo que podría pasar ahora y lo que nos puede esperar en las siguientes semanas. Voy a dar la palabra a continuación a otro muy buen amigo.